Muy bueno ese paraguas. Muy bueno, ¿no? Una gorra de los Yankees, ¿no? Estoy caminando por la ciudad de Buenos Aires, está lloviendo, hace mucho frío y salí con la idea bastante simple de hacer fotografías de paraguas. Ustedes saben que a mí me gusta mucho hacer este tipo de fotografía, ya en otros videos lo he hecho, pero bueno, es un video de 20 minutos caminando y quiero mostrarles, como siempre, lo bueno y lo malo, las fotos que funcionan y las que no funcionan tanto. Las que sí funcionan las vas a reconocer fácil. Voy a colocarle un fondo blanco detrás y las otras pues son partes del intento y eso también va a importar. Al principio siempre cuesta, ¿no? Porque tienes que adaptarte a la cámara, a caminar, bueno, vas grabando, vas haciendo fotografías, estás pendiente de la cámara, de no mojarte, de que no se moje la cámara, de grabar y además obviamente hacer fotografías. Son muchas cosas pasando al mismo tiempo y eso inevitablemente te saca un poco de la naturalidad, ¿no? De hacer fotografías como cuando caminas y solo estás pendiente de eso. Pero bueno, se trata de hacer lo mejor posible, ¿no? Porque al final todos sabemos cómo es esto. Podemos caminar horas y horas y no hacer ni una sola foto que realmente valga la pena. Hoy, en este video de 20 minutos, si logro sacar 2 o 3 que sientan que funcionan, pues ya está, misión cumplida. Para mí esto es así, salir, insistir, ir afinando el ojo, pero sobre todo disfrutar el proceso, porque hacer fotografía es eso, es ese momento en el que ves algo, conectas con eso, lo encuadras, lo organizas dentro del caos y por un instante todo tiene sentido. Así que bueno, vamos a hacer fotografías, yo voy a ir narrando en cada fotografía que vaya mostrando y bueno, disfruten el video. Voy a aprovechar este momento como para dejar una especie de bitácora, ¿no? Como contarles cómo me siento. Eso me pasa mucho. Esto que estoy viviendo en este momento pasa cuando tienes mucho tiempo sin grabar y hacer fotografía al mismo tiempo. Además, hay que sumarle que está lloviendo, ¿no? Y estas imágenes que van a ver a continuación son como muy del inicio. Estoy en ese punto en el que todavía me siento como perdido, desubicado, incluso, y eso nos pasa a todos cuando salimos a la calle a hacer fotografía. También tiene que ver mucho con que no estoy usando mi cámara de video de siempre. Estoy con una Action 6, una DJI Action 6. Antes usaba un sistema magnético que me la colocaba en el pecho y era como menos consciente, no se veía tanto. Esto es extraño, ¿no? Y encima, obviamente, está la lluvia. La cámara se me está mojando, ven que ahí lo estoy tapando. Y no puedo dejar de pensar en eso. Creo que debí... No sé por qué antes no me importaba tanto o no sé qué hacía que no se me mojaba tanto, pero siento que le está cayendo demasiada agua. Y si te cae agua, por ejemplo, dentro de la zapata, ahí hay unos conectores muy sensibles y puede caer en corto, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Creo que la próxima vez sí la voy a cubrir. Entonces, hay una parte de mí que no está del todo presente con el tema fotográfico. Está más pendiente del equipo y lo que está pasando alrededor. Estas primeras fotos son eso, como un precalentamiento, una búsqueda difusa, como si estuviese intentando entrar en sintonía con la calle, pero sin lograrlo del todo. Sí. Por este lado. Este lado está mejor. Genial aquí, pero a ver si no. Wow, no, qué desastre. Ven, aquí pasa algo curioso y es lo que le estaba diciendo. Estoy tan desconectado del momento que el enfoque no enfocó nada. Y después me di cuenta de que tenía el modo de enfoque mal configurado y no era el que suelo usar. Y eso se nota aquí. Pero también hay algo más, ¿no? Y es que estoy demasiado pendiente de que la cámara no se moje y de otras cosas. Entonces, la atención allí se divide. Y cuando eso pasa, el enfoque, que debería ser causa automático, en mi caso o en mi forma de trabajar, empieza a fallar.
Normalmente cuando veo que un sujeto viene, yo lo preenfoco, ¿no? O le indico a la cámara dónde va a ocurrir la acción. Estas cámaras incluso reconocen los sujetos y pueden seguirlo, pero si tú haces el enfoque antes de tiempo o lo haces en el lugar equivocado, va a enfocar otra cosa. Me ha pasado muchas veces que el enfoque estaba en el fondo de la escena y no en el sujeto. No es que sea totalmente malo, a veces es una buena coincidencia, pero depende de lo que realmente quieras. En realidad, a mí me gusta que el sujeto quede enfocado casi la mayoría de las veces. Entonces, como aquí estoy enfocando el brillo de la tienda y el sujeto queda completamente fuera, error mío. Hay otra cosa que noté después, y eso fue editando, que estuve disparando con una velocidad demasiado baja. Casi todas las fotografías están en 1.400. Y eso en la calle se paga. A mí me gusta trabajar por encima de 1.800 o de 1.000. Porque si bajas de 1.500 empiezas a perder precisión. Tú te estás moviendo la cámara con la mano, la muñeca, la rapidez del momento, y todo eso te puede jugar en contra. Y ahí es donde entiendes algo importante, ¿no? Porque siempre decimos, no, que la técnica no es importante. Sí, sí es importante, hay que tenerla incorporada, porque cuando falla se nota, y cuando está presente te permite enfocarte en lo que realmente importa. ¿Sí? Ajá, finalmente aparecen las primeras imágenes con fondo blanco. Estas son las primeras que para mí empiezan a funcionar. Y fíjense que mientras hablo han ido pasando otras fotos que ni siquiera mencioné, pero si están ahí es porque algo tienen, ¿no? Ahora, estas son las que realmente conectan conmigo. Porque al final este video va de paraguas y no sé bien por qué, pero a mí los paraguas me parecen casi como una obra de arte, ¿no? Hay algo en su estructura, en esas líneas que salen desde el centro y se abren como un esqueleto que me atrapa muchísimo. Y cuando empiezas a ver las gotas encima, la textura, cómo la luz se queda allí, se mezcla la geometría con algo mucho más orgánico, y si además aparece un patrón, todo empieza a jugar en otro nivel, ¿no? Pero hay otra cosa que me interesa mucho del paraguas, y es cómo funciona dentro de la escena. A veces fragmenta, divide, organiza capas, puede ocultar el sujeto o apenas dejarlo entrever. Y ahí empieza a aparecer algo relacionado con la identidad, con lo que se muestra y lo que no. Y a mí me interesa mucho construir desde allí, desde esa fragmentación y desde esa ambigüedad. Estas son las primeras imágenes donde empiezo a encontrar todo eso. Pero quiero saber qué ven ustedes, no solo en estas, sino también en las otras. Así que bueno, si quieren pueden leer comentarios. Me gustaría, de hecho, leerlo en los comentarios. Miren esto, miren esto. Muy bueno ese paraguas. Muy bueno, ¿no? Una gorra de los Yankees, ¿no? Sí. ¿Lo compraste de acá? No, hace 45 años. ¡Wow! Está genial, está genial. Cuídate. Por supuesto que estas fotos van en fondo blanco. Ya ven que les hice varias. En la primera el señor no está enfocado. Me gustó dejarla en blanco y negro, más como una imagen más abierta, más interpretativa. En la segunda, pues casi como un retrato. Quería llevarla algo más directo. Y en la tercera es evidente que es la sonrisa del señor. El paraguas, bueno, ya escucharon, del año 81, tienen 45 años con ese paraguas y me parece increíble que todavía funcione. Ah, me gusta, mira esto aquí. Dale. Cambió. Dispara demasiado tonto, pero hay que hacerlo. Aquí estamos ahí. Ahora no pasa un paraguas. Ahí vienen dos. Bueno. Ok, aquí estoy fotografiando personas con paraguas pasando frente a una valla publicitaria, con un rostro enorme detrás. Este tipo de foto es bastante cliché, lo sé. Es la típica imagen que todos queremos hacer o hemos hecho alguna vez, o que al menos hemos intentado hacer. Yo mismo lo he hablado en otras ocasiones, pero igual la hago, porque también me interesa ver qué pasa, ¿no? Cómo se ve ese paraguas delante de esa publicidad, delante de esa valla.
y es mucho más curiosidad que cualquier otra cosa. Y sí, siempre decimos que vamos a evitar el cliché, pero yo no estoy tan seguro de eso. Creo que hay que hacerlas, al menos intentarlas, porque también forman parte del proceso, entender por qué funcionan o por qué no, y de ir construyendo una propia mirada, ¿no? Incluso tu autoría. Así que aquí estoy, haciéndolas también. No son las más fuertes para mí, pero igual las dejo, porque también dicen algo. Se me mojó el sensor del display, ahora no veo nada en la pantalla. Aquí me estaba quejando un poco porque entró un poquito de agua en el display. Alguna gotita entró en el sensor del visor y eso afecta porque detecta cuando... Aquí me estaba quejando porque entró agua en el display. Alguna gotita terminó afectando el sensor del visor y claro, estas cámaras tienen un sensor de proximidad que detecta cuando acercas el ojo y cambia entre la pantalla y la mirilla, pero con el agua se vuelve loco. Empieza a activarse y desactivarse solo, como si hubiese algo siempre delante y entonces no activa el display. Entonces ya no estás pendiente de hacer fotos, sino también estás pendiente de que no le caiga agua a la cámara o peor, que no se dañe, ¿no? Esta fotografía creo que funciona bien por la forma en que todo se concentra en ese instante. El paraguas actúa como un techo que estructura la imagen, pero la fuerza real está en la mujer, en la presencia y sobre todo en la mirada directa. Esa mirada sostiene toda la imagen. El color del paraguas aporta un contraste, el gesto de venir caminando hacia cámara le da atención y vida al momento. Parece casi que me fuese a decir algo mientras está parada. Es una de esas fotos donde entorno, luz y mirada coinciden exactamente en ese punto justo. Está ya muy linda, pero no sé si llegue. Creo que sí. Allí lo que estaba diciendo era que justamente estos paraguas transparentes me llaman muchísimo la atención porque, bueno, obviamente puedo ver a través de ellos, pero las gotas corren distintos sobre la superficie. Entonces, bueno, aquí decidí tratarlas como si fuesen las escenas de una película, como si fuesen pequeños stills de una película. Y hay algo muy sutil, pues en este tipo de imágenes funciona mejor cuando se miran desde ese lenguaje más de cine. Miren, esta foto fue de verdad bastante buena, me gustó muchísimo. Un poco, después que la veo aquí editada, creo que le metí demasiado intensidad, pero bueno, me gustó. Y esta es una foto de esas que tú dices, bueno, ¿cómo la trato? Mira, así está y así me gustó. Me encantan esas hojas en el morral, en el bulto, no sé cómo le llaman acá, en la mochila. Hay dos fotos que creo que funcionaron. Bueno, en este momento siento que ya estoy inmerso en la situación, en el caminar y andar con la cámara y disfrutando el proceso, más que pendiente de que si está lloviendo, que si la cámara, que si estoy haciendo buenas fotos o no. Ese es el punto. Cuando llegas aquí, ese es el momento ideal. Aquí me voy a tener que detener porque de verdad la cámara está totalmente mojada. Voy a pasarle un trapito, siempre cargo un trapito en el bolso y bueno, voy a echarle un poquito de cuidado al lente, a los conectores y a todos esos huequitos por donde se puede meter el agua. Aprovecho además después de limpiarla, quizás le haga una foto a este señor que está por ahí repartiendo cosas. Voy a empezar a narrar aquí la próxima situación porque no nos va a alcanzar el tiempo. Y en este caso lo que me llamó la atención fue un arco que forman globos en la entrada de una tienda. Ya los están viendo. Funciona casi como si fuese un marco natural, como un escenario donde algo tiene que pasar y ahí es donde aparecen los elementos, el paraguas, la persona, la silueta, etcétera, ¿no? Entonces, en la próxima foto decidí llevar el color hacia un look más cinematográfico, sobre todo para reforzar esa sensación de lluvia, ¿no? De atmósfera. Ese no es un ajuste al azar, hay una intención estética detrás. Después están los elementos, el paraguas, que es clave, la persona que se cruza, una silueta que me gusta porque elimina la identidad y hace que pase a ser una escena más universal, pues no sabemos quién es, puede ser cualquiera. Y esta sería otra versión de la misma escena, pero fíjate cómo cambia todo. Aquí ya no tenemos una silueta completamente anónima, sino que aparece un rostro, una persona un poco más identificable,
y eso hace que la imagen se vuelva más concreta, menos universal, pero quizás más cercana. Entonces al final son dos formas de ver lo mismo, una más construida, más simbólica, más cinematográfica, y otra más directa, más real, más del instante. A mí me interesa justamente ese contraste, pero ahora quiero saber de ustedes cuál les funciona más, con cuál se quedan. Pollito. Eso a veces es bueno y a veces es malo. A veces es bueno porque si has hecho cosas buenas, pues te llena de energía. Quieres como que, wow, he logrado algo, creo que voy bien, el día no se ha perdido, puedo continuar y te animas, ¿no? Pero a veces, si no has logrado nada, puedes pensar, wow, esto ha sido un total desastre, me voy o paro. Entonces, bueno, es arma de doble filo. Ya les dije que la simple forma de un paraguas para mí es imponente, pero fíjense cómo aquí, bueno, no es una foto muy trabajada o demasiado compuesta, pero me encanta ver las gotas sobre la tela. La siguiente foto es una de esas felices coincidencias, ¿no? Esas que cuando la ves sabes que hay algo ahí. Me gusta mucho porque puedo ver claramente el rostro, hay un detalle, hay presencia, pero sobre todo me llamó la atención la mano. Está bien iluminada y tiene algo muy particular, se le notan los años, la experiencia. Incluso da la sensación de ser una mano de alguien que ha trabajado toda su vida. Después está el fondo con el metal, las líneas que empiezan a generar un ritmo, una textura que acompaña sin robar el protagonismo del señor. Entonces no es solo un retrato en la calle, hay una construcción visual que sostiene eso humano, ¿no? A lo mejor a algunos no le dicen nada, pero a mí personalmente me gusta mucho. ¡Qué buen paraguas! ¡Genial! Y ya casi para terminar, este paraguas me llamó muchísimo la atención. Como les decía antes, cuando logro encontrar patrones, formas o figuras dentro de los paraguas, la escena gana muchísimo. Y en este caso, este se roba completamente la imagen. Tiene esa torre Eiffel en la tela, un color muy atractivo, y además la chica viene muy elegante, con ese sobre todo largo. Pero hay otro detalle que me encantó, que es el bastón, con la curva y ese color naranja que aparece como un acento fuerte dentro de toda la escena. Y bueno, para cerrar les voy a dejar las imágenes que para mí fueron la ganancia del día, lo mejor de esta caminata. Déjenme en los comentarios qué les parecieron, cuáles les gustó más, y si les interesa este tipo de contenido, sigan el canal, compártanlo y nos estamos viendo. Cuídense mucho.